Hola, somos el grupo de Guillem, el Adrián, Fede, Lucas, Uriol y yo, Carlos, y hoy os vamos a hacer un vídeo sobre el calentamiento global. El calentamiento global es el término que se utiliza para explicar el aumento de la temperatura tanto en la atmósfera terrestre como en los océanos. Es decir, por ejemplo, los animales del Polo Norte, como los pingüinos que en la imagen que tenéis aquí, se pueden poner en peligro de extinción ya que el calentamiento global, o sea, el aumento de las temperaturas hace que el hielo se derrita y por lo tanto se pueden poner en peligro de extinción. Como podéis apreciar en esta imagen, el Sol envía los rayos que llegan hasta la Tierra y pasan por los gases de invernaderos. Entonces, al rebotar de la Tierra hacia los gases invernaderos, como esto es suciedad, gases del coche y todo, hace que no puedan salir, entonces rebote y se cree en la Tierra el efecto invernadero. Entonces lo que hace es que al rebotar tantos produce el calentamiento global, que hace que se derrita los polos, por ejemplo, donde viven como he dicho anteriormente, los pingüinos o otros animales, y entonces hace que las especies se pongan en... Los factores de la contaminación pues son las fábricas, el humo, el dióxido de carbono que disparan, los coches, también no reciclar es otro factor. Esto hace que la capa de ozono se rompa y haya más calentamiento global en la Tierra. Vamos a explicar unas cuantas cosas que hacer para prevenir la contaminación y hacer que disminuya el calentamiento global. Una de las formas de controlar, de prevenir la contaminación del medio ambiente es controlar el uso de fertilizantes y evitar la tala de árboles. Otras también son no tirar basura en lugares inapropiados, controlar los accidentes de petróleo, poner desagües en las fábricas para así que la suciedad no vaya ni a agua, o sea, ni a mares ni a ríos, y reciclar. Esas son las principales. Muchas gracias por habernos visto, esperemos que os haya gustado el vídeo. Y muchas gracias de parte de los que estamos aquí, Adrián Quiñonero y Uriol Sena, que no está presente porque estaba malo, así que muchas gracias.